Bienvenido a un nuevo video en el cual estaré mostrando cómo crear una cuenta en Gate.io. Yo lo voy a hacer desde el celular porque la mayoría de nosotros usamos el chain de criptomonedas en el celular porque así nos hace más fácil que en la computadora. Y por eso estaré haciendo el tutorial aquí desde el celular que desde la computadora. Así el tutorial se hace como más sencillo y estaré explicándolo y para que no hagan lo que yo hago en la computadora pero desde el celular y así que lo hago directamente desde el celular. Lo que lo quieran hacer desde la computadora pues es similar, pero obviamente a la computadora. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es irnos a la tienda de aplicaciones, ya sea de iOS o de Android. En iOS es la App Store y en Android es la Google Play. Obviamente ustedes saben eso. Y buscan Gate.io y ahí les va a aparecer, miren acá con este logo, este loguito. Y esperamos que se descargue. Y ya una vez que se descarga, pues lo abrimos y vamos a ahora crear nuestra cuenta. Y así es como aparece ahí la primera vez. Pues aparece nuevo usuario, los beneficios y le podemos dar acá arriba a omitir. Entonces está la interfaz principal y lo que vamos a hacer ahora es buscar acá arriba, como ven, nos aparece un logo de una persona. Esto sería el usuario y aquí podemos iniciar sesión o registrarnos. Obviamente nos vamos a registrar, le damos aquí a registrarse ahora. Ustedes lo pueden hacer desde el link que está en la descripción y descargar la aplicación desde ahí para así sea un link que me da dinero a mí como de referido. Si ustedes no quieren lo buscan y lo descargan nomás. Ahí me aparece una pequeña publicidad para luego devolverme hacia la aplicación. Saben, todas estas cosas tienen publicidad para ganar más dinero. Y ahí volvemos otra vez, le damos a la persona y le damos aquí a registrarnos ahora. Entonces lo que hay que hacer es ponerlo en español, en el idioma que ustedes quieran. Ponemos aquí el código el método de verificación. Yo les recomiendo que pongan correo electrónico y no teléfono. Entonces ponemos primeramente, o sea, si le digo teléfono porque tengo un chain chino, entonces seguramente el teléfono, bueno, ustedes buscan ahí su país, pero les recomiendo más correo electrónico. Buscan correo electrónico, ponen su correo electrónico, aquí ponen la contraseña que van a poner y aquí ponen el ID, o sea, como los referidos. Lo voy a dejar por aquí, por ahí por la pantalla, y también si le dan el link pues le aparecerá, se llenará automáticamente. Aquí me equivoqué y donde dice ingresar la contraseña de fondo no es la misma contraseña, sino que esta es una contraseña que nos va a pedir cada vez que nosotros queremos hacer un cambio de una moneda a otra o queremos sacar el dinero del exchange, de este exchange hacia otro. Nos va a pedir esa contraseña, así que esta contraseña nosotros tenemos que guardarla ya que nos lo va a estar pidiendo muchas veces. Lo más recomendable es que ustedes la pongan algo fácil, del 1 al 6, o la contraseña de su celular, porque si perdemos esta vamos a tener problemas para hacer cualquier paso, ya sea sacar dinero o lo que sea, porque esta contraseña no la va a estar pidiendo, no la podemos poner igual a la contraseña normal de la cuenta. Entonces ustedes la ponen como la misma contraseña de desbloquear su celular o algo así para que no se le olvide. Le ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 o lo que sea, que ustedes se recuerden. Y le damos ahí a registrar. Ahí nos aparece la verificación inteligente. Entonces le damos aquí, mandamos el de rompecabezas, lo llenamos y es igual que Binance esto. Y aquí como ven nos manda un código de verificación a nuestro correo electrónico. Y le damos a confirmar una vez que pongamos el código. Ya aquí nos va a aparecer el correo y ponemos aquí la contraseña y le damos a iniciar sesión y nos aparece otra vez para completar el rompecabezas. Luego le damos ahí y listo. Ya una vez me dice suceso y aquí pongo otro código que me va a mandar el correo y ya una vez que lo pongo se entra automático. Ya hicimos el primer paso, ahora tenemos que hacer el paso de calle C, como lo vemos aquí. Y para completar el calle C lo que necesitamos es algo sencillo, poner aquí nuestro país, buscarlo, por ejemplo en mi caso es Dominica Republic, aquí está,
pongo mi nombre completo y selecciono el tipo de documento de identidad que voy a subir. Igual que en los otros exchange, yo voy a subir, por ejemplo, puedo subir el pasaporte, la licencia de conducir y la ID nacional. O sea, la vaina, la tarjeta de identidad. Aquí como ven el documento de identidad, ponemos el número, saben, pero 0600, qué sé yo. Y por 402, 9077, muchos números. Sí, el número de su identidad que ustedes tienen. Entonces aquí pues tenemos que subir la parte delantera y la parte trasera. Simplemente lo tocamos, le damos los accesos a la aplicación, le damos a permitir y subimos la foto. La foto tiene que verse en buena calidad y la tiran para vertical, o sea, con el celular así, de esta forma, en vez de así, porque si lo tiran así, entonces va a quedar la foto. Ustedes la pueden tirar así, pero tienen que procurar que se vea muy bien y que cuando la suban la foto no se voltee y se vea así, entonces se vea como la foto que te hace así, pero que en el celular se vea vertical. Tienen que ponerla que se vea bien. Si la van a tirar horizontal, pues tírenla que se haga el horizontal en el celular y no que quede como vertical y horizontal. O si no, para evitar cualquier problema, la tiran vertical y listo, no importa que quede. Y después la cortan ahí, le tiran la foto, la editan y la cortan y listo, la suben. Entonces, aquí como ven, me dice que escriba una nota y su número de identificación de su cuenta de gate.io. Ustedes le escriben. Y luego tómese una foto sosteniendo la nota y el pasaporte. Lo que ustedes tienen que hacer es que en una nota ustedes van a escribir gate.io y van a poner abajo de gate.io, van a poner que aquí dice su número de identificación. Ustedes lo ven aquí, mírenlo aquí arriba. La ID de cuenta, ese es el número. Por ejemplo, el mío es 6558412. Ese es el mío, este que está en rojo, el número que está en rojo. Y ustedes ponen en una hoja gate.io ID y abajo ponen su ID y agarran la cédula y la hoja la agarran así, se tiran una foto. Ponen el celular en selfie mode y le ponen un cronómetro o al revés, no importa. Y se tiran esa foto y la suben. Ya que hagan eso, en 5 minutos su cuenta va a estar lista, va a estar verificada. Tienen que hacer todo en buena calidad. Si lo hacen en mala calidad, se la van a rechazar. Y entonces, seguramente ahí le pide la otra contraseña. Ustedes vieron que pusimos. Entonces ahí ustedes ponen la contraseña que ustedes le han puesto la misma contraseña del celular o 1, 2, 3, 4, 5, 6, como sea. Una contraseña que no es difícil, porque si la ponen difícil y se le olvida, no van a poder sacar dinero una vez que lo envíen, porque para enviar dinero no hay que poner nada, hay que coger dinero, pero para sacarlo es que nos pide todo eso. Y ya una vez verificada nuestra cuenta, vamos a ver cómo es verificada. Ya tenemos la cuenta verificada, así se mira, no aparece nada acá. Y pues, para nosotros usarlo, obviamente, pues lo que tenemos que irnos es aquí a la billetera. Y nos va a aparecer el dinero que nosotros tenemos disponible. Le damos aquí cuenta al contado y como ven aquí ya me aparece algún dinero que me habrán dado de referido, no sé, porque saqué todo el dinero y aquí me aparece alguna moneda. Entonces mejor que tenga para así ponerle el tutorial mejor. Como ven aquí dan muchas monedas extrañas. Y lo que hay que hacer es que, como ustedes lo ven aquí, es diferente este chain. Me aparece aquí que dice préstamo, depósito, retiro, factura, intercambio. Aquí lo podemos buscar, las monedas. Pero, como ven, si yo quiero entrar dinero a este chain, le doy obviamente a depósito. Y aquí me aparece la billetera, como la ven aquí. Y le puedo dar a copiar, aquí me aparecen las redes. Aquí como ven tengo las redes de Solana, de Algorand, de Polygon, de hecho, la Binance Smart Chain, la de Tron, la de Ethereum, la red de Bitcoin. Y por ejemplo aquí en Chiva, si le doy a depósito, voy a tener la red de Ethereum solamente. Si busco Algorand, voy a tener la red solamente de Algorand. Si busco Flow, solamente la red de Flow. Aquí en Omi, si le doy a depósito, solamente la red de GoChain, como ven acá. Y hay que esperar para que nos den la billetera. Así obviamente ustedes saben cómo enviar y sacar dinero
Si no saben, está ahí un tutorial y también mi curso acerca de criptomonedas, en cual les muestro todo esto paso a paso, todo lo que ustedes tienen que saber acerca de criptomonedas, se lo muestro en ese curso que está, también lo pueden encontrar en la descripción, en los comentarios fijados. Y para retirar, simplemente le damos a retiro y retiramos el dinero. Ponemos la dirección acá y ponemos la cantidad que queremos retirar. Seleccionamos la red y pegamos la cartera. Pero lo que más cambia acá es el intercambio. Como ven aquí, yo le doy a intercambio y me aparece en la divisa que está disponible. Pero obviamente yo puedo comprar cualquier moneda con USDT, entonces yo busco por ejemplo algo, le doy a intercambio, algo USDT, le doy, y como ven es un poco diferente porque aquí me aparece simplemente límite de orden, condicional, orden condicional y condición de tiempo. Si le damos al límite de orden, tenemos que poner aquí un precio y decir que cuando el precio suba o baje a cierto precio que nosotros pongamos, pues ahí es donde se va a vender. No se puede vender a precio de mercado, lamentablemente, y también se pueden vender por condición de tiempo. Por ejemplo, yo le digo, véndelo en 1 minuto, y esta es la manera más fácil. Yo le digo, en 1 minuto vende, por ejemplo, un monto de algo. Por ejemplo, yo puedo poner todo lo que yo tengo disponible. Tú lo compras ahí. Compra esa cantidad de algo y le doy a comprar, que se compre en 1 minuto, no importa el precio que esté. Para venderlo, igual en 1 minuto vende el algo que yo tengo disponible y ahí se vende por USDT. Esa es la forma más fácil. Ahí le ponemos 1 minuto y es la forma más fácil aquí en Gate.io. Eso es ya para vender y comprar, y no se hace mucho más tampoco. Retirar y traer dinero y listo. Y bueno, así es como se utiliza este chain, cómo se hace la cuenta también. Espero que les haya gustado, que le den like, se suscriban y nos vemos hasta la próxima.